Introducción al Evangelio de Juan. Imagina por un momento que estás viviendo en el primer siglo, en una época donde la incertidumbre sobre el futuro es constante y donde las esperanzas de muchos se han apagado bajo el peso del dominio romano. Sin embargo, en medio de esa realidad, hay una historia que ha comenzado a difundirse, una historia tan poderosa que está transformando vidas y cambiando corazones. Esta historia tiene como protagonista a un hombre llamado Jesús, pero no es solo una historia de eventos o milagros, es una historia que revela un amor más profundo de lo que cualquier persona podría haber imaginado. El Evangelio de Juan es esa ventana, ese relato vivo y personal que nos invita a conocer no solo los hechos de la vida de Jesús, sino también su significado. No es simplemente una biografía de Jesús, sino una invitación a descubrir quién es realmente y qué impacto tiene su vida, muerte y resurrección en nosotros hoy. Y para entender la historia detrás de Juan 3:16, debemos empezar por conocer al hombre que escribió este Evangelio y su propósito al hacerlo. Juan, conocido como el discípulo amado, fue uno de los 12 apóstoles de Jesús. A lo largo de los relatos bíblicos, se nos presenta como alguien muy cercano a Jesús, quizás más que ningún otro de los discípulos. Era un hombre que no solo caminó con Jesús, sino que vivió experiencias únicas a su lado. Estaba allí cuando Jesús realizó sus primeros milagros, cuando sanó a los enfermos, e incluso estuvo presente en momentos íntimos de oración, como en el jardín de Getsemaní. ¿Pero qué hace diferente el Evangelio de Juan de los otros 3 evangelios? Mientras que Mateo, Marcos y Lucas, los evangelios sinópticos, se enfocan en relatar los eventos clave de la vida de Jesús, Juan nos lleva más allá de los hechos. Nos invita a sumergirnos en el significado espiritual de la vida de Cristo. Desde el primer capítulo, nos damos cuenta de que Juan tiene una misión clara, no solo contar lo que sucedió, sino explicarnos por qué sucedió y qué significa para nosotros. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, Juan 1:1. Así es como comienza el Evangelio de Juan. A diferencia de los otros evangelios que inician con la genealogía de Jesús o con el relato de su nacimiento, Juan nos lleva al principio de todo. Él quiere que entendamos desde el inicio que Jesús no es solo un hombre más en la historia, es el mismo Hijo de Dios, la palabra hecha carne. Esta declaración es crucial, porque establece el tono de todo lo que sigue. Juan nos hablará no solo de Jesús el hombre, sino de Jesús el Salvador divino. El propósito de Juan al escribir este Evangelio no es simplemente relatar hechos históricos, sino que quiere llevarnos a una conclusión profunda y transformadora. Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y a través de creer en Él, podemos tener vida eterna. A lo largo de su Evangelio, Juan selecciona cuidadosamente los eventos que narra, centrándose en aquellos que revelan la naturaleza divina de Jesús y su misión en la tierra. Cada milagro, cada encuentro, cada conversación que Juan comparte, está diseñado para hacernos reflexionar sobre quién es Jesús y por qué es importante para nuestras vidas. Y es precisamente en este contexto que llegamos a uno de los versículos más importantes y conocidos de toda la Biblia, Juan 3:16. Este versículo es el corazón del Evangelio, el mensaje central que Juan quiere que entendamos. Pero antes de llegar allí, Juan nos va preparando, nos introduce en la narrativa con una conversación que cambia vidas, el encuentro entre Jesús y un fariseo llamado Nicodemo. Antes de sumergirnos en ese encuentro, es importante recordar que Juan no escribió su Evangelio de manera casual o sin un plan claro. Todo está conectado, y cada palabra tiene un propósito. Su Evangelio está lleno de simbolismo y significado profundo. Desde la apertura hasta el final, Juan tiene una meta en mente, mostrarnos que Jesús es la luz que vino al mundo para salvarnos, para darnos vida en abundancia. Si bien muchos de los seguidores de Jesús en ese momento todavía no entendían completamente el alcance de su misión, Juan, con el tiempo y la reflexión, comprendió que la historia de Jesús no podía quedarse solo en los eventos del pasado. Él debía escribir un relato que trascendiera el tiempo, que hablara a las generaciones futuras, incluyendo la nuestra. Y esa historia no podía simplemente enfocarse en lo que Jesús hizo, sino en lo que significa para ti, para mí, y para todos aquellos que buscan la verdad.
El propósito de Juan es claro desde el principio, su evangelio es un testimonio vivo del poder transformador de Jesús. No se trata solo de un libro antiguo con relatos lejanos, es una invitación personal para cada lector. Juan quiere que todos, sin importar la época o la situación, lleguen a la misma conclusión que él, que Jesús es el Mesías, el Salvador, y que a través de él, podemos tener vida eterna. A medida que avanzamos en esta narrativa, veremos cómo Juan va tejiendo esta historia con precisión, hasta llegar a ese versículo icónico que ha sido proclamado en todo el mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. El camino hacia este versículo comienza con una conversación íntima entre Jesús y un buscador de la verdad. Una conversación que no solo cambió la vida de Nicodemo, sino que sigue cambiando vidas hasta el día de hoy. El encuentro con Nicodemo. Nicodemo era un hombre conocido y respetado entre los judíos. Como fariseo y miembro del Sanedrín, un grupo de líderes religiosos que gobernaba asuntos importantes en Israel, Nicodemo tenía una posición de poder y conocimiento. Sin embargo, aunque tenía una gran comprensión de las Escrituras, sentía que algo le faltaba. A pesar de su sabiduría y estatus, dentro de su corazón había preguntas que no encontraba cómo responder. Había oído hablar de Jesús. Los rumores sobre sus milagros y enseñanzas empezaban a difundirse, y Nicodemo no podía ignorarlo. Aunque muchos de sus compañeros fariseos miraban a Jesús con escepticismo y lo veían como una amenaza, Nicodemo tenía curiosidad genuina. No era solo una curiosidad superficial, era un deseo profundo de entender quién era este hombre que hacía milagros y hablaba de manera tan diferente. ¿Podría ser realmente el Mesías? Nicodemo decidió que necesitaba respuestas. Pero sabía que acercarse a Jesús en público podría tener consecuencias, tanto para su reputación como para su lugar en el Sanedrín. Por eso, optó por encontrarse con Jesús de noche, cuando nadie lo vería. Este detalle de la narrativa de Juan no es accidental. La oscuridad de la noche simboliza la incertidumbre y confusión de Nicodemo, mientras que Jesús representa la luz que él busca. Al llegar a Jesús, Nicodemo, a pesar de su alto rango, se mostró respetuoso y llamó a Jesús Rabí, reconociéndolo como maestro. Sabemos que has venido de Dios como maestro, dijo, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está Dios con él. En esta simple declaración, Nicodemo dejó ver tanto su respeto como su duda. Sabía que había algo especial en Jesús, pero no estaba seguro de lo que eso significaba. Este encuentro marca un momento crucial en el Evangelio de Juan. A través de Nicodemo, se nos presenta la idea de que incluso los más eruditos, aquellos que se creían sabios, necesitan ser confrontados con la verdad que Jesús trae. Nicodemo, un hombre que debería haber entendido las Escrituras y las promesas de Dios mejor que nadie, estaba perdido en su conocimiento sin la fe que lo iluminara. Lo que Nicodemo no sabía era que su conversación con Jesús no sería solo sobre sabiduría terrenal o leyes religiosas. Lo que estaba por descubrir sería mucho más profundo, un misterio espiritual que desafiaría todo lo que creía saber. A medida que nos adentramos en esta conversación, veremos cómo Jesús, con su infinita paciencia y sabiduría, comienza a revelarle a Nicodemo la verdadera naturaleza del reino de Dios y, más importante aún, la necesidad de nacer de nuevo para verlo. La visita nocturna de Nicodemo. Nicodemo, a pesar de ser un hombre de gran autoridad, decidió visitar a Jesús bajo el manto de la noche. Este detalle puede parecer insignificante, pero en realidad revela mucho sobre su estado emocional y espiritual en ese momento. ¿Por qué acudir a Jesús cuando las sombras se alargaban y el mundo estaba en calma? La respuesta no es solo práctica, sino simbólica. Por un lado, Nicodemo sabía que encontrarse con Jesús durante el día, frente a otros fariseos y líderes religiosos, podría poner en riesgo su reputación. Él formaba parte del Sanedrín, el consejo religioso de más alto rango entre los judíos, y muchos de sus compañeros ya habían empezado a ver a Jesús como una amenaza. Jesús no seguía las normas religiosas tradicionales de la manera en que ellos lo hacían, y su creciente popularidad inquietaba a las autoridades.
Entonces, es fácil entender por qué Nicodemo, preocupado por cómo sería percibido, decidió ocultar su interés visitando a Jesús en privado. Sin embargo, esta visita nocturna también tiene un significado más profundo. La noche, en la literatura bíblica y en muchas culturas, a menudo simboliza ignorancia, confusión o incertidumbre. Nicodemo, aunque era un hombre de gran conocimiento religioso, estaba perdido en cuanto a la verdadera naturaleza de Dios y su reino. Era un líder respetado, sí, pero espiritualmente, aún caminaba en la oscuridad. Su visita de noche a Jesús refleja este estado de confusión. Él tenía preguntas sobre Dios y la salvación, pero aún no podía ver la verdad con claridad. Al mismo tiempo, el hecho de que Nicodemo se aventurara a ir a ver a Jesús, incluso en la oscuridad, muestra su deseo de buscar la verdad. Aunque tenía miedo de las consecuencias y no entendía completamente quién era Jesús, algo dentro de él lo impulsó a ir. Era un hombre con inquietudes profundas, y en su corazón, sentía que Jesús tenía las respuestas. Jesús no rechazó a Nicodemo por venir en la noche. No lo juzgó por sus dudas o su temor a ser visto. En cambio, lo recibió con paciencia y disposición, listo para iluminar sus pensamientos oscuros con la luz de la verdad. Esto es un reflejo de cómo Jesús nos recibe también a nosotros, independientemente de las circunstancias en las que nos acerquemos a Él. Jesús sabe que la búsqueda de la verdad a veces ocurre en medio de la incertidumbre y la oscuridad, y siempre está dispuesto a guiarnos hacia la luz. La visita nocturna de Nicodemo, por lo tanto, no es solo un hecho histórico, es una representación de nuestro propio viaje espiritual. Al igual que Nicodemo, a veces buscamos respuestas en medio de la oscuridad, cuando no sabemos a dónde ir o qué hacer. Y al igual que él, cuando nos atrevemos a acercarnos a Jesús, incluso con nuestras dudas y temores, encontramos la verdad que estábamos buscando. Esta oscuridad también contrasta poderosamente con el papel de Jesús como la luz del mundo, un tema recurrente en el Evangelio de Juan. Nicodemo, al buscar a Jesús en la noche, se dirige simbólicamente hacia esa luz. Este momento prepara el escenario para una conversación que no solo desafiará las creencias de Nicodemo, sino que lo llevará a enfrentarse con una verdad que cambiará su vida. A medida que Nicodemo inicia esta conversación con Jesús, el significado de su visita nocturna se vuelve claro: ha venido a recibir la luz que solo Jesús puede ofrecer, la luz que ilumina la oscuridad de su entendimiento y lo conduce hacia una nueva revelación. La necesidad de nacer de nuevo. Nicodemo, aunque intrigado por Jesús, no estaba preparado para la respuesta que recibiría. En el transcurso de su conversación, Jesús le planteó una afirmación que sería desconcertante, no solo para él, sino para cualquier persona que hubiera crecido en la tradición judía y sus expectativas religiosas: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Juan 3:3. Nicodemo quedó perplejo. ¿Nacer de nuevo? Para un hombre como él, educado en las leyes y tradiciones de Israel, esta idea era radical y desconcertante. Como cualquier persona lógica, su mente se dirigió a lo que conocía: el nacimiento físico. Se imaginaba la imposibilidad de un hombre volviendo al vientre de su madre para nacer otra vez. Por eso, preguntó sorprendido: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Juan 3:4. Este momento revela una profunda verdad: aunque Nicodemo era un líder religioso y un hombre sabio, su comprensión de lo que Jesús estaba diciendo era completamente literal. Él pensaba en términos terrenales, limitados por lo que podía ver y entender en el mundo físico. Lo que no entendía era que Jesús estaba hablando de una transformación espiritual, algo que no podía medirse por el tiempo o los procesos naturales. Aquí, la nueva vida a la que Jesús se refería no tenía nada que ver con el nacimiento biológico, sino con una renovación espiritual profunda y total. Jesús, sabiendo la confusión de Nicodemo, continuó explicando: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Juan 3:5. Aquí, Jesús introdujo dos elementos clave: el agua y el Espíritu.
Para Nicodemo, familiarizado con las Escrituras, estas palabras deberían haber despertado ecos de profecías del Antiguo Testamento, en las que Dios prometía limpiar y renovar a su pueblo mediante el agua y su espíritu. Sin embargo, la confusión persistía. Jesús le explicó que lo que nace de la carne es carne, y lo que nace del espíritu es espíritu. Nicodemo estaba atrapado en la carne, en lo físico, en lo tangible. Pero Jesús le hablaba de una realidad mucho más profunda, la necesidad de una transformación espiritual que solo podía provenir de Dios. Nicodemo, al igual que muchos en su tiempo, creía que la herencia judía y el cumplimiento de la ley de Moisés eran suficientes para entrar en el reino de Dios. Pero Jesús estaba revelando que para participar en ese reino, se necesitaba algo mucho más radical, un nuevo nacimiento, una nueva vida impartida por el Espíritu de Dios. Este concepto no solo era revolucionario para Nicodemo, sino que también lo es para nosotros hoy. En el mundo moderno, estamos acostumbrados a medir nuestras vidas por los logros, las obras, o por cumplir con ciertos estándares sociales o religiosos. Sin embargo, Jesús nos muestra que nada de eso es suficiente. La vida en el reino de Dios no depende de lo que hayamos hecho o de quiénes somos, sino de ser transformados completamente desde adentro. Nicodemo, siendo un fariseo, había pasado su vida siguiendo estrictamente las leyes y las costumbres religiosas. Desde su perspectiva, su vida estaba en orden, y había hecho todo lo que la ley requería para estar en buena relación con Dios. Pero ahora Jesús le estaba diciendo que todo eso no era suficiente, que necesitaba algo mucho más esencial, un nuevo nacimiento espiritual. En su confusión, Nicodemo intentaba procesar lo que Jesús le decía. La idea de nacer de nuevo era un concepto tan radical que, por un momento, parecía imposible de entender. ¿Cómo podía un hombre, especialmente alguien que creía haber vivido una vida justa, empezar de nuevo? Jesús, sin embargo, no se limitó a una explicación teológica o complicada. En lugar de eso, le explicó que el viento sopla donde quiere, y aunque no podemos ver de dónde viene ni a dónde va, podemos sentir su efecto. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu, dijo Jesús, Juan 3:8. En otras palabras, el nuevo nacimiento es una obra invisible de Dios. No podemos controlarlo ni entenderlo completamente, pero sus efectos son reales y visibles en la vida de aquellos que lo experimentan. Este nacimiento no era algo que Nicodemo podía lograr por sus propios medios, sino que debía ser recibido como un regalo de Dios, a través de la fe y el poder del Espíritu Santo. Para Nicodemo, y para todos nosotros, este concepto de un nuevo nacimiento nos desafía a reconsiderar nuestra relación con Dios. No se trata de cumplir reglas o de ser suficientemente buenos, se trata de ser transformados desde adentro, de permitir que Dios nos dé una nueva vida por medio de su Espíritu. Nicodemo, un hombre que había vivido toda su vida según las normas religiosas, estaba frente a la revelación de que todo eso no era suficiente. Lo que se necesitaba era un nuevo comienzo, un nacimiento espiritual que solo Jesús podía ofrecer. Y aunque Nicodemo estaba confundido, había comenzado a dar el primer paso hacia la luz, el reconocimiento de que necesitaba algo más allá de lo que su conocimiento y su religión podían ofrecerle. El nacimiento espiritual. Después de que Jesús le dijera a Nicodemo sobre la necesidad de nacer de nuevo, la conversación cambió hacia un terreno aún más profundo, el nacimiento espiritual. Este concepto no solo confundía a Nicodemo, sino que también lo desafiaba. Para alguien como él, un líder religioso que había seguido las leyes y tradiciones durante toda su vida, la idea de que todo ese conocimiento y esfuerzo no eran suficientes era desconcertante. Sin embargo, Jesús continuó explicando que el nuevo nacimiento del que hablaba no era algo físico, sino algo espiritual. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Juan 3:6. Con esta afirmación, Jesús aclaró la diferencia entre dos realidades fundamentales, la física y la espiritual. Nacer de la carne es algo que todos experimentamos al venir al mundo, es el nacimiento biológico que nos da vida física. Pero lo que Jesús proponía era un nacimiento diferente, uno que no podía ser alcanzado a través de medios humanos o esfuerzos personales.
El nacimiento espiritual es obra de Dios, a través del Espíritu Santo. Este nuevo nacimiento no se refiere a una repetición del proceso natural, sino a una transformación interior que es esencial para entrar en el reino de Dios. En otras palabras, no importa cuánto conocimiento religioso tengas, cuántas buenas obras hayas realizado o cuán moralmente recto seas, sin el nacimiento espiritual, no puedes ver ni participar en el reino de Dios. Esta transformación es un cambio radical en el corazón y en la mente, una renovación completa de la persona que solo puede ser hecha por el poder de Dios. Para ilustrar este misterio, Jesús utilizó una imagen muy familiar para Nicodemo, el viento. El viento sopla de donde quiere, y oye su sonido, mas no sabes de dónde viene, ni a dónde va, así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Juan 3:8. Aquí, el viento representa al Espíritu Santo. Al igual que el viento, el Espíritu es invisible y misterioso. No podemos controlarlo ni predecirlo, pero podemos ver sus efectos. Aunque no podemos ver el viento, sabemos que está ahí cuando sentimos su brisa o cuando vemos las hojas moverse. Del mismo modo, no podemos ver el Espíritu de Dios, pero sus efectos son claramente visibles en la vida de aquellos que han sido transformados por Él. Este nacimiento espiritual no es algo que podamos producir por nuestra cuenta. No es el resultado de nuestras buenas obras, de cumplir con rituales religiosos o de seguir las tradiciones. Es un acto de Dios, una obra del Espíritu Santo en el corazón de una persona. Es un regalo que se recibe mediante la fe en Jesús y transforma completamente a la persona desde adentro. Jesús hablaba de un cambio que iba mucho más allá de lo externo. No se trataba de un simple ajuste en el comportamiento o de seguir más estrictamente las leyes religiosas. Se trataba de una nueva vida, una que comenzaba en lo más profundo del alma y que afectaba todos los aspectos de la existencia de una persona. Para Nicodemo, esta idea era completamente nueva. Él había pasado su vida enseñando y practicando la ley, pero ahora Jesús le decía que todo eso no era suficiente. Lo que realmente importaba era un cambio que solo el Espíritu Santo podía hacer en su interior. Este nacimiento espiritual implica una nueva relación con Dios. Ya no se trata de cumplir reglas o de tratar de ganar el favor de Dios a través de esfuerzos humanos. En lugar de eso, es una invitación a entrar en una relación de gracia, donde Dios transforma a la persona de adentro hacia afuera. Al nacer del Espíritu, la persona es hecha nueva, recibe una nueva identidad como hijo de Dios y comienza a vivir una vida en comunión con Él. Jesús no estaba presentando una teoría abstracta o distante. Lo que proponía era una transformación real y tangible. Nacer del Espíritu significa que la vida de la persona cambia completamente. Las prioridades cambian, los deseos cambian y el propósito de la vida se redefine. Lo que antes era importante, como las reglas y las tradiciones, ahora cede paso a una relación viva y personal con Dios. El Espíritu Santo no solo cambia el corazón, sino que también capacita a la persona para vivir de una manera que agrada a Dios. Este concepto era radical para Nicodemo, y lo sigue siendo para muchos hoy en día. A menudo pensamos que podemos ganar la aprobación de Dios a través de nuestros esfuerzos, pero Jesús nos dice que lo que realmente necesitamos es algo que no podemos hacer por nosotros mismos. Necesitamos nacer de nuevo, necesitamos una obra sobrenatural del Espíritu Santo en nuestras vidas. El nacimiento espiritual es el primer paso para entrar en el reino de Dios. Es un cambio profundo que nos lleva a una nueva vida, no basada en nuestras propias capacidades, sino en el poder de Dios obrando en nosotros. Este nuevo nacimiento nos da acceso a la vida eterna, nos conecta con el amor de Dios de una manera que no podríamos experimentar de otro modo, y nos permite ver el mundo con una nueva perspectiva, la perspectiva del reino de Dios. Nicodemo estaba aprendiendo algo fundamental: la entrada al reino de Dios no se basa en logros humanos, sino en la obra del Espíritu Santo. Y aunque aún estaba procesando esta enseñanza, Jesús le estaba dando una de las verdades más importantes que jamás escucharía. El nacimiento espiritual era el secreto del reino, el portal hacia la vida eterna que solo se puede alcanzar a través de la fe y la transformación por el Espíritu. La referencia a la serpiente de bronce.
Mientras Nicodemo intentaba comprender la idea del nacimiento espiritual, Jesús lo llevó un paso más allá en su explicación, conectando lo que le estaba enseñando con una historia familiar para cualquier judío erudito: la serpiente de bronce que Moisés levantó en el desierto. Esta referencia, que podría parecer desconcertante a simple vista, era en realidad una poderosa analogía que Jesús usó para prefigurar su propia crucifixión y el propósito redentor de su sacrificio. Jesús le dijo a Nicodemo: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3, 14-15. Para entender esta comparación, es necesario retroceder al relato del Antiguo Testamento, en el libro de Números. Durante su viaje por el desierto, los israelitas comenzaron a quejarse contra Dios y contra Moisés. Estaban cansados, frustrados y descontentos con las condiciones del desierto y la provisión de Dios. Como consecuencia de su rebeldía, Dios permitió que serpientes venenosas los atacaran, y muchos murieron. En medio de su sufrimiento, el pueblo se arrepintió y clamó a Moisés para que intercediera por ellos. Dios, en su misericordia, le instruyó a Moisés que levantara una serpiente de bronce en un asta. Cualquiera que hubiera sido mordido por una serpiente solo tenía que mirar a la serpiente de bronce y viviría. Números 21, 4-9. Este evento es profundamente significativo, porque la serpiente de bronce no tenía poder en sí misma para sanar a los israelitas. Era Dios quien los sanaba, pero les pidió un acto de fe: mirar hacia la serpiente. Al hacer esto, el pueblo mostraba su confianza en la provisión y misericordia de Dios, recibiendo la sanidad que Él ofrecía. Cuando Jesús menciona esta historia a Nicodemo, está señalando hacia el futuro, hacia el momento en que Él mismo sería levantado, no en un asta, sino en una cruz. De la misma manera que los israelitas miraban a la serpiente de bronce para ser sanados, Jesús enseñaba que, en su crucifixión, aquellos que miraran a Él con fe serían salvados, no de una mordedura física, sino del veneno del pecado y la muerte. Esta analogía es extremadamente poderosa por varias razones. En primer lugar, al referirse a la serpiente de bronce, Jesús conecta el pasado con el futuro, mostrando que desde tiempos antiguos, Dios había estado preparando a su pueblo para el acto redentor más grande de todos: la crucifixión de Jesús. Al igual que los israelitas no podían salvarse a sí mismos y necesitaban un acto divino, la humanidad no podía resolver el problema del pecado por su cuenta, necesitaba la intervención de Dios, que se materializaría en la forma de Jesús siendo levantado en la cruz. En segundo lugar, esta referencia resalta la necesidad de la fe. Los israelitas no fueron sanados simplemente por existir o por sus propios méritos, debían mirar a la serpiente de bronce como una muestra de su confianza en Dios. Del mismo modo, la salvación que Jesús ofrece no es automática para todos, sino que requiere un acto de fe. Jesús estaba señalando a Nicodemo que la verdadera salvación no proviene del conocimiento religioso o de cumplir las leyes, sino de creer en el Hijo de Dios y en su sacrificio. En este punto de la conversación, Nicodemo probablemente comenzaba a ver un panorama más amplio de lo que Jesús estaba diciendo. Jesús estaba revelando que su misión en la tierra no era simplemente enseñar o sanar físicamente, sino llevar a cabo el plan más grande de Dios para la redención de la humanidad. La crucifixión, que más tarde los discípulos y muchos otros verían como un acto de humillación y derrota, sería en realidad el acto más poderoso de amor y misericordia, el cual traería sanidad y vida eterna a todos los que miraran a Jesús con fe. Otro detalle clave en esta analogía es la universalidad de la salvación. En el desierto, cualquiera que hubiera sido mordido por una serpiente, independientemente de su condición, podía mirar a la serpiente de bronce y ser sanado. No importaba quiénes eran o cuán gravemente habían sido afectados por el veneno, lo único que se requería era que confiaran en la provisión de Dios. De manera similar, Jesús estaba anunciando que su sacrificio en la cruz sería para todos, sin importar su trasfondo o cuán mordidos estuvieran por el pecado. La salvación a través de Jesús está disponible para todo aquel que crea, sin distinción. Para Nicodemo, esta enseñanza debió haber sido profundamente impactante. Como fariseo,
Había pasado su vida creyendo que la salvación y la bendición de Dios eran el resultado de la obediencia a la ley y la herencia de ser parte del pueblo elegido de Dios. Pero aquí, Jesús le mostraba que la verdadera salvación venía no de los esfuerzos humanos o del cumplimiento de la ley, sino de la fe en el sacrificio que él mismo estaba a punto de hacer. Este acto de ser levantado en la cruz sería el cumplimiento del propósito redentor de Dios. Al igual que la serpiente de bronce trajo sanidad física a los israelitas en el desierto, Jesús traería sanidad espiritual a todos los que creyeran en Él, ofreciendo no solo alivio temporal, sino la promesa de vida eterna. Así, Jesús preparaba el camino para que Nicodemo, y todos los que escucharan su mensaje, comprendieran que su crucifixión no sería un final trágico, sino la victoria sobre el pecado y la muerte. El amor de Dios por el mundo. Después de hablar sobre el nuevo nacimiento y la serpiente de bronce, Jesús llevó a Nicodemo a la verdad más profunda de todas, el inmenso amor de Dios por la humanidad. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Este versículo es la declaración más poderosa del amor de Dios, un amor que trasciende fronteras, condiciones y acciones humanas. En el contexto judío, el concepto de un Dios que amara al mundo entero era revolucionario. Muchos de los líderes religiosos de ese tiempo veían la relación con Dios como exclusiva para el pueblo de Israel, pero aquí Jesús estaba dejando claro que el amor de Dios no tiene limitaciones. Dios amó al mundo, es decir, a toda la humanidad, sin importar su origen, raza o condición. Su amor es universal, abarcando a todos los que existieron, existen y existirán. Este amor no es un amor abstracto o distante, es un amor demostrado en acción. Dios dio a su Hijo unigénito. En lugar de simplemente declarar su amor, Dios tomó la acción más sacrificada imaginable, entregó a su único Hijo para salvar a la humanidad. Esto no fue un gesto simbólico, sino el sacrificio más grande que alguien pudiera hacer. La entrega de Jesús no fue por unos pocos, sino por todo aquel que crea en Él. Jesús, al compartir esto con Nicodemo, subrayaba que este amor no está condicionado por lo que hacemos, sino por quién es Dios. Su amor es perfecto, y por eso ofrece vida eterna a todos los que ponen su fe en su Hijo. No hay requisitos previos, no hay mérito que ganar. Solo se necesita creer. Este amor, tan abrumador e inmerecido, es la clave del plan de salvación de Dios. Es un amor que transforma, que da vida donde antes había muerte, y que promete un futuro eterno con Él. Este es el corazón del mensaje de Jesús. Dios ama tanto al mundo que, a través de su sacrificio, todos podemos recibir vida eterna. El sacrificio de Jesús. Cuando Jesús le dijo a Nicodemo que Dios había dado a su Hijo unigénito, no estaba hablando en términos simbólicos o metafóricos. Estaba anunciando el acto más trascendental en la historia de la humanidad, el sacrificio de su vida por la salvación del mundo. Este sacrificio no solo fue un gesto de amor, sino una necesidad para reconciliar a la humanidad con Dios. Desde la caída del hombre en el jardín del Edén, el pecado había creado una barrera entre Dios y los seres humanos. Solo un sacrificio perfecto podía romper esa barrera, y Jesús era ese sacrificio. Jesús es llamado el Hijo unigénito porque es el único Hijo de Dios, en un sentido único y especial. No es simplemente un profeta o un maestro, sino Dios mismo en forma humana, el único capaz de llevar el peso de los pecados de la humanidad. Su identidad como el Hijo unigénito destaca su relación íntima y eterna con el Padre. En otras palabras, cuando Dios entregó a su Hijo, estaba entregando lo más precioso, lo más cercano a Él, como muestra de su inmenso amor por el mundo. Este sacrificio no fue un evento trágico o accidental. Fue parte del plan divino desde el principio. Jesús vino al mundo con un propósito claro: salvarlo. No vino solo para enseñar o para sanar, aunque lo hizo de manera asombrosa, sino para ofrecer su vida como pago por los pecados de toda la humanidad. Jesús sabía desde el principio que su destino era la cruz, y aceptó ese destino voluntariamente por amor. El sacrificio de Jesús es central al mensaje cristiano porque, sin Él, no habría salvación.
La justicia de Dios demandaba un pago por el pecado, y ese pago fue la vida de Jesús. En su muerte en la cruz, Jesús asumió el castigo que merecíamos. Su sacrificio fue completo, suficiente y definitivo. Al morir en nuestro lugar, Jesús abrió el camino para que todos aquellos que creen en Él pudieran ser reconciliados con Dios. Pero el sacrificio de Jesús no terminó con su muerte. Su resurrección 3 días después es la prueba de que la muerte fue derrotada y de que su sacrificio fue aceptado por Dios como el pago completo por los pecados del mundo. Esta victoria sobre la muerte asegura que, al creer en Él, también podemos tener vida eterna. Así, el sacrificio de Jesús es el acto supremo de amor y gracia, ofreciendo a la humanidad un camino hacia la vida eterna y la reconciliación con Dios. La promesa de vida eterna. La conversación entre Jesús y Nicodemo alcanzó su punto culminante cuando Jesús reveló una de las promesas más poderosas del Evangelio, la vida eterna. Jesús le explicó a Nicodemo que aquellos que creen en Él no perecerán, sino que tendrán vida eterna. Este mensaje fue tan revolucionario para Nicodemo como lo sigue siendo para nosotros hoy. La vida eterna no es simplemente una vida prolongada o una existencia sin fin. Jesús no se refería a la mera supervivencia del alma después de la muerte. La vida eterna es una vida en comunión plena con Dios, una vida de propósito, paz y gozo que comienza en el momento en que creemos en Jesús y que continúa para siempre. Es una vida transformada por el amor de Dios, liberada del poder del pecado y de la muerte. Para Nicodemo, este concepto debía haber sido profundamente impactante. Hasta ese momento, la mayoría de los judíos pensaban que la vida eterna era algo que se obtenía a través de la obediencia a la ley y los sacrificios del templo. Pero Jesús le estaba revelando algo nuevo: la vida eterna no es algo que se gana, sino algo que se recibe por fe en Él. No se trata de obras o méritos, sino de confiar en Jesús como el Hijo de Dios y aceptar el sacrificio que Él hizo por nuestros pecados. No perecerán, dijo Jesús, refiriéndose al destino de aquellos que no creen. Esta advertencia resalta el contraste entre la vida eterna y la separación eterna de Dios. Perecer no es solo morir físicamente, sino experimentar una separación eterna de Dios, la fuente de toda vida. Es la consecuencia del pecado no perdonado. Pero para aquellos que creen en Jesús, esta separación no tiene que ser su destino. En lugar de perecer, reciben la promesa de la vida eterna, una vida abundante, llena de la presencia de Dios, tanto ahora como en la eternidad. Esta promesa es inclusiva y exclusiva a la vez, inclusiva porque está disponible para todo aquel que cree, sin importar su origen, pasado o condición, y exclusiva porque solo aquellos que creen en Jesús como Salvador pueden acceder a ella. Jesús no vino solo a dar una enseñanza o un ejemplo moral, sino a ofrecer la salvación y el acceso a esta vida eterna. En resumen, la promesa de vida eterna es el regalo más grande que Dios ofrece a la humanidad. Es un don inmerecido, accesible solo por fe, y que transforma radicalmente nuestra relación con Dios y nuestro destino final. Al creer en Jesús, recibimos mucho más que la seguridad de una vida después de la muerte, recibimos una nueva vida aquí y ahora, con la certeza de que nunca estaremos separados de Dios. La invitación a la salvación. Al finalizar su conversación con Nicodemo, Jesús reveló una verdad fundamental que ha resonado a lo largo de los siglos: la salvación está disponible para todos. No se trata de una oferta exclusiva para los judíos o para un grupo selecto de personas, sino de una invitación abierta a toda la humanidad. Cualquier persona que crea en Jesús puede ser salvada. Esta es la esencia del Evangelio y el mensaje que Jesús quería transmitir a Nicodemo y, por extensión, al mundo entero. Jesús no puso condiciones complicadas ni impuso una lista de requisitos imposibles de cumplir. No dijo que solo los perfectos o los que habían llevado una vida impecable podrían ser salvos. En lugar de eso, invitó a todo aquel que crea en Él a recibir la vida eterna. La salvación es una oferta accesible, disponible para cualquiera que esté dispuesto a poner su fe en Jesús y aceptar el sacrificio que Él hizo en la cruz. Este acto de creer en Jesús implica confiar completamente en Él como el Hijo de Dios, como el Salvador que vino al mundo a rescatar a la humanidad del pecado y de la muerte. No se trata de un simple sentimiento intelectual o de una creencia superficial.
La fe verdadera implica una transformación profunda, un cambio de corazón que lleva a una nueva relación con Dios. Cuando aceptamos esta invitación, nos convertimos en hijos de Dios, herederos de la promesa de vida eterna, y somos transformados por su amor. La universalidad de esta invitación es lo que la hace tan poderosa. No hay límites. No importa la cultura, el idioma, la raza o el trasfondo. Jesús ofrece la salvación a todos, sin excepción. Para los judíos de la época, esta idea era impactante, ya que estaban acostumbrados a pensar en términos de exclusividad religiosa. Pero Jesús rompió esas barreras y extendió su mano a toda la humanidad. Este es el corazón de Juan 3:16, Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que cree en Él tenga vida eterna. No algunos, no los más religiosos, sino todo aquel. El llamado a la salvación es también urgente. Jesús no solo ofreció esta invitación como una opción entre muchas, es la única manera de reconciliarnos con Dios. Él es el camino, la verdad y la vida. Al aceptar esta invitación, somos rescatados de la muerte espiritual y recibimos una vida nueva y plena, tanto en esta tierra como en la eternidad. En esta invitación, también encontramos el propósito redentor de Dios. Su deseo es que ninguno perezca, sino que todos tengan la oportunidad de recibir su gracia y amor. El sacrificio de Jesús no fue solo para unos pocos, sino para todos los que estén dispuestos a creer en Él. Así, Jesús nos deja con una invitación clara y abierta: ven, cree, y serás salvo. La salvación está disponible para todos, sin distinción, y es el regalo más grande que Dios ofrece a la humanidad.